buenos días con todos nuevamente. Gracias por conectarse un mes más al webinar que organizamos desde el área laboral del estudio Payet. En esta oportunidad me acompaña Brian Ábalos, asociado principal del estudio. Y la idea de este webinar, como les voy a explicar más adelante, es básicamente prepararnos desde el punto de vista laboral para la entrada del nuevo gobierno, ¿no? Antes de empezar, quiero recordarles dos temas. El primero es que hay una encuesta que hemos elaborado, que por favor les solicitamos que las llenen y que llenen esas dos preguntas que forman parte de la encuesta, porque al final las vamos a comentar antes de responder a todas las preguntas, interrogantes que puedan tener. Y el segundo tema que les quiero recordar es que cualquier pregunta que quieran hacer relacionada con el tema que vamos a tratar, la pueden hacer a través del icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Son esas preguntas las que vamos a absolver como siempre al final de la exposición. Entonces, finalmente, les recuerdo también que pueden ingresar a la página web del estudio a ver toda la información laboral actualizada que tenemos para ofrecerles, y en realidad hay información de todos los campos del derecho a los que atiende el estudio Payet. Entonces, sin más, empezamos el webinar. Como les comentaba, este webinar tiene como objetivo principal prepararnos para la entrada del nuevo gobierno. Más allá cuál sea el presidente que finalmente sea proclamado, la idea es estar preparados desde el punto de vista laboral, ¿no? Teniendo en cuenta la particular situación en la que nos encontramos, que es esta situación de polarización de la sociedad, ¿no? Esta fractura que existe en la sociedad, que no debemos de perderla de vista también cuando aplicamos el derecho laboral, ¿no? Es una situación que estamos viviendo complicada, pero como siempre, toda situación complicada debe ser una oportunidad de mejora. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es, yo en un primer momento voy a exponer cuáles son estos cambios normativos que podrían venir desde el Ejecutivo y el Congreso, teniendo en cuenta esta particular situación en la que nos encontramos, ¿no? De conflicto social, de fractura, esta fractura que existe en la sociedad peruana. Y también voy a hablar un poco cuáles van a ser las medidas o los pronunciamientos que podría tener SUNAFIL, el Poder Judicial, ¿no? Cómo van a ir las inspecciones en estos próximos 5 años. Y luego Brian nos va a explicar, teniendo en cuenta este contexto social que vivimos, ¿no? Cómo es que las empresas internamente se tienen que preparar para afrontar estos 5 años de nuevo gobierno, ¿no? Independientemente, como les decía, quien finalmente sea proclamado como presidente, la idea es enfocarnos en este contexto social especial en el que vivimos, que definitivamente tiene un impacto en la relación trabajador-empleador y en la aplicación del derecho laboral. Entonces, en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Empezamos con esta parte que les decía yo, que voy a hablar de los factores externos, o sea, cómo es que aquellos factores que van más allá de la interna de la empresa, cómo van a afectar esta relación empleador-trabajador, ¿no? Cómo esos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de la aplicación que ya van a tener que hacer las empresas del derecho laboral. Entonces, empezamos. En primer lugar, un actor importante, digamos, en este contexto, dos actores importantes en este contexto van a ser el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Hay que, independientemente de quién sea el presidente, tenemos, como les dije, una situación de polarización en la sociedad, que eso definitivamente va a influir, y además tenemos un Congreso particular también, muy fraccionado, muy polarizado, ¿no? Y que seguramente va a seguir la tendencia del Congreso que actualmente tenemos, ¿no? Que es un Congreso que
de alguna manera está emitiendo normas populistas, ¿no? Y no hay que perder de vista esta situación. Entonces, vamos a ver a continuación algunos proyectos de ley que incluso ya se han presentado, ¿no? Y que de repente no van a ser aprobados en esta gestión del Congreso o en esta gestión del Ejecutivo, pero sí en un futuro próximo de cara a este nuevo gobierno, ¿no? Y un tema que podría ser tocado por el Ejecutivo, por el Congreso, es el tema de la tercerización y de la intermediación laboral, ¿no? Recordemos que la tercerización y la intermediación laboral siempre ha sido un tema que está vinculado a esta como un tema que afecta la sindicalización, ¿no? Entonces, siempre cuando se ha querido incentivar la actividad sindical, ¿no? Un freno es la tercerización y la intermediación laboral. La idea de este proyecto de ley justamente es limitar estas dos figuras, la intermediación y la tercerización de servicios. Y la limita desde el significado de la tercerización, porque según lo que establece este proyecto de ley, ¿no? La tercerización de servicios solamente va a poder utilizada en caso de actividades que no formen parte de la actividad principal de la empresa, y además cuando exista pluralidad de clientes. Este requisito de la pluralidad de clientes, que no es un requisito esencial conforme la legislación laboral actual, sino un elemento característico, con este proyecto de ley se incorpora como un elemento esencial de la tercerización de servicios, ¿no? Entonces hay un cambio desde la definición, ¿no? Eso es lo que pretende este proyecto de ley. Además, este proyecto de ley lo que pretende es que establecer un nuevo supuesto de desnaturalización de la tercerización, ¿no? Cuando se brinda servicios para la misma empresa, ¿no? Cuando un trabajador brinda servicios para la misma empresa, ya sea a través de una misma empresa de tercerización o de distintas empresas de tercerización por más de 5 años. En ese caso, la ley o este proyecto de ley establece que se entenderá desnaturalizada la tercerización. Además, este proyecto de ley incluye una norma, ¿no? Una modificación a la ley que regula la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, y establece que los trabajadores de las empresas contratistas, o sea, de las empresas de tercerización, tienen derecho a gozar de las utilidades de la empresa principal. Con esto, mayores cargas, mayores costos al empleador, y también una afectación indirecta a los trabajadores de la empresa principal, quienes van a recibir menos utilidades de las que ya venían percibiendo, porque la torta se va a tener que dividir entre más personas, ¿no? Finalmente se establece que la empresa principal debe dar facilidades a los trabajadores afiliados de la empresa contratista para el desempeño de las actividades sindicales. Esto es bien particular porque en este proyecto de ley se habla de sindicatos, de grupos de empresa y sindicatos de varias empresas que serían este sindicato que podrían formar trabajadores que, por ejemplo, pertenecen a una empresa principal y también pertenecen a una empresa de tercerización de servicios o una empresa de intermediación laboral. Se da la posibilidad que se forme un sindicato de esta naturaleza, ¿no? Y además establece, como les comentaba, que la empresa principal debe dar estas facilidades, por ejemplo, poder entrar a la empresa principal, que los trabajadores de la empresa contratista puedan entrar a la empresa principal para realizar coordinaciones sobre sus actividades sindicales, que incluso la empresa principal les conceda un espacio en donde puedan realizar sus actividades sindicales, ¿no? Entonces, de esas facilidades habla este proyecto de ley. Pero la idea de este proyecto central es limitar la tercerización y servicios, la tercerización de servicios y la intermediación laboral, porque como he señalado, muchas veces estas figuras, ¿no? son
pensadas como limitantes a la actividad sindical. Entonces lo que se quiere es que se usen lo menos posible para no afectar derechos sindicales y derechos laborales, ¿no? Y también evidentemente su utilización fraudulenta. El segundo proyecto de ley o segundo tema que un nuevo gobierno podría tratar de normar es la limitación de la utilización de los contratos a plazo fijo, ¿no? Actualmente, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece una serie de contratos a plazo fijo, ¿no? Que pueden ser utilizados por los empleadores siempre y cuando exista una causa objetiva que fundamente la temporalidad en la prestación de los servicios. La idea del nuevo gobierno podría ser limitar esta contratación a plazo fijo, ¿no? De hecho, ya existe un proyecto de ley, que es el 6820-2020, que de alguna manera también limita la contratación a plazo fijo. Por ejemplo, respecto de los contratos por inicio de actividad, ¿no? Que actualmente incluyen los de inicio de actividad e incremento de actividad, ya no hablamos de incremento de actividad, solamente de inicio de actividad y para actividades temporales y que no sean parte de la actividad principal del empleado, ¿no? Y además, este proyecto te fija un supuesto más de desnaturalización, ¿no? Que está ligado a también un poco a lo que conversábamos sobre la tercerización de servicios, ¿no? Que el contrato a plazo fijo está desnaturalizado cuando el trabajador de una empresa contratista labore por más de 5 años para esta empresa, ¿no? Entonces, en este tema también podrían haber regulaciones que puedan ser emitidas por el Ejecutivo o por el Congreso para limitar el uso de los contratos a plazo fijo, ¿no? Siempre bajo la premisa de que la contratación a plazo indeterminado es la regla general y la contratación a plazo fijo solamente debería ser utilizada para casos excepcionales. Entonces, esta sería una de las ideas que también podría, o uno de los temas que también podrían ser regulados por el nuevo gobierno de manera más estricta, ¿no? Con la finalidad, como les decía, de que el uso de estos contratos sea lo menor posible. De cara al nuevo gobierno, como les decía, seguramente va a haber un incremento de los costos laborales, ¿no? De los costos que tiene que asumir el empleador. Y muchas veces esto va a implicar el traslado de ciertos costos al empleador, ¿no? Y un claro ejemplo es este proyecto de ley 7023-2020, que lo que quiere, por ejemplo, es que la obligación de los empleadores de implementar cunas y o guarderías en las empresas, ¿no? Este proyecto de ley lo que busca es que el empleador tenga la obligación de implementar estas cunas o guarderías siempre que tenga más de 20 trabajadores, ¿no? Y que estos tengan niños menores a 3 años de edad. Entonces, este proyecto de ley es un claro ejemplo de que seguramente el próximo Congreso o el próximo gobierno lo que hará es el traslado de estos costos o el traslado de ciertos costos que antes eran asumidos por el propio trabajador, los traslada al empleador. Es más, este proyecto de ley dice que si el empleador no está en la capacidad de instalar una cuna o guardería en sus instalaciones, entonces lo que deberá hacer es asumir el costo que realice el trabajador si es que manda a su hijo a una guardería o cuna, ¿no? Debería de reembolsar, digamos, lo gastado por el trabajador en este concepto. Un tema también importantísimo que va a venir con fuerza en los próximos 5 años es el tema de la actividad sindical, ¿no? Seguramente lo que va a pasar es un fortalecimiento de la actividad sindical a través de normas ya sean dadas por el Ejecutivo o por el Congreso, ¿no? La idea de esto será seguramente fomentar la actividad sindical, fomentar la creación de sindicatos, ¿no? Fomentar la negociación colectiva, ¿no? Que esto sea más activo.
Seguramente se sacarán normas en este sentido, con la idea de fortalecer a los sindicatos y fomentar la creación de sindicatos. Un tema adicional también va a ser evidentemente la creación de empleo, ¿no? Se habla de obras de infraestructuras en zonas rurales, donde el Estado participará conjuntamente con la actividad privada, ¿no? Y finalmente un tema que seguramente va a ser normado o seguir siendo normado, porque este Congreso también lo está normando, es el tema del sistema de pensiones, ¿no? Hay dos proyectos de ley sobre el Sistema Nacional de Pensiones que básicamente lo que quieren es fijar una remuneración, una pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensiones que sea equivalente a la remuneración mínima vital, e incluso, ¿no? Hay otro proyecto de ley que da el derecho a una pensión a aquellos trabajadores que tengan menos de 20 años de aportación, ¿no? Para aquellos que tienen 10 o 15 años de aportación, y en este caso se establece en este proyecto de ley el derecho a una pensión mínima proporcional que va entre el 50 y el 75% de la remuneración mínima vital, dependiendo del número de años de aportación, ¿no? Pero seguramente el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado de pensiones van a ser uno de los temas que van a ser objeto de regularización. Otro tema importante y de cara a lo conversado previamente es el rol de la SUNAFIL, o va a ser el rol de la SUNAFIL en los próximos 5 años. Como les comentaba, va a haber un incremento de la actividad sindical, seguramente, porque va a haber un fomento, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Congreso, a una mayor actividad sindical, a una mayor negociaciones colectivas. Este fomento de la actividad sindical sí o sí va a traer mayores inspecciones o va a ocasionar mayores inspecciones de trabajo. Sabemos, aquellos empleadores que tienen sindicato lo deben saber, que muchas de las inspecciones que se inician en las empresas que tienen sindicatos son promovidas por denuncias del propio sindicato, ¿no? Entonces, al fomentarse la actividad sindical, definitivamente va a haber un incremento de las inspecciones laborales en la empresa, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que estar preparados, por eso es muy importante la segunda parte de la exposición, porque Brian les va a comentar es cómo nos tenemos que preparar justamente internamente, cómo las empresas se tienen que preparar internamente para hacer frente a este contexto que vamos a vivir en estos próximos 5 años, ¿no? Entonces va a haber un incremento de las inspecciones de trabajo, y esto aunado ya a este plan que ya existe desde la propia SUNAFIL de incrementar las inspecciones, de incorporar nuevos inspectores de trabajo. De hecho, ya desde el año pasado se han incrementado considerablemente los inspectores, y este año se busca incorporar a 208 inspectores más, ¿no? Y las materias que van a ser inspeccionadas seguramente en los próximos 5 años van a estar enfocadas en estos temas de aquí. En primer lugar, la formalización laboral, que es un tema que ya viene desde hace algunos años atrás, y respecto del cual hay metas anuales que cumplir. Entonces, los inspectores de trabajo suelen iniciar muchas inspecciones sobre formalización laboral, en las que básicamente lo que se revisa es los locadores con los que cuenta la empresa, estas personas que prestan servicios independientes para la empresa, realmente presten servicios independientes para la empresa y que no sean unos trabajadores encubiertos, ¿no? Porque si se verifica que son unos trabajadores encubiertos, entonces lo que se ordena es la incorporación de estos trabajadores en la planilla como tal. Entonces, esto es un punto que va a seguir seguramente inspeccionado de manera rígida por la SUNAFIL. Otro tema, evidentemente, debe ser el cumplimiento de la normatividad sociolaboral, esto vinculado al pago de beneficios sociales, la contratación a plazo fijo, que es lo que hablábamos, jornada de trabajo, pago de horas extras, pago de trabajo en día de descanso semanal obligatorio,
vacaciones, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener ordenados de manera correcta dentro de la empresa. Tercerización e intermediación también, porque como dijimos, este seguramente va a ser un tema que va a ser más regulado, más limitado, y para verificar el cumplimiento de estas normas, seguramente van a iniciarse y van a seguir habiendo inspecciones en esta materia. Y bueno, el tema de seguridad y salud en el trabajo que con la pandemia, digamos, se puso más en boga, va a ser un tema que ha llegado ya para quedarse de manera definitiva en cuanto a las inspecciones laborales, ¿no? Vamos a tener un mayor seguimiento por parte de SUNAFIL del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Actualmente ya hay este seguimiento constante respecto de las normas del COVID-19, pero seguramente cuando termine esta pandemia van a iniciarse inspecciones para fiscalizar que todas las empresas cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debidamente implementado, que cuenten con todos los registros, las capacitaciones al día, las auditorías internas, las políticas, los programas, los planes anuales de seguridad y salud en el trabajo, todos los documentos que forman parte de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hay que tenerlos, hay que actualizarlos constantemente, hay que implementarlos, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos cambios, se vienen definitivamente cambios normativos, ¿no? Que van a limitar ciertas figuras del derecho laboral como la tercerización, la intermediación laboral, la contratación a plazo fijo. Seguramente va a haber un incremento de costos laborales a través de la creación de nuevos beneficios o condiciones a favor de los trabajadores, ¿no? Seguramente no lo hemos tocado, pero seguramente habrá un incremento en la remuneración mínima vital de todas maneras con el próximo gobierno. En cuanto a la SUNAFIL, habrá un incremento de las inspecciones laborales, de hecho, porque es un hecho que se van a incorporar nuevos inspectores de trabajo, entonces esto va a incrementar también las inspecciones laborales, ¿no? Y no perder de vista que muchas de las inspecciones, o la gran mayoría de inspecciones, son iniciadas por denuncia, ¿no? Entonces, al haber también un fortalecimiento de la afiliación, de la actividad sindical, esto va también a redundar en un incremento de las inspecciones de trabajo, ¿no? Finalmente, en cuanto al Poder Judicial, seguramente vamos a tener normas que van a establecer un proceso laboral más célere, que está bien porque ahora los procesos laborales están tardando demasiado, y seguramente también habrá un cambio en la tendencia jurisprudencial para otorgar mayor protección a los trabajadores. También, debido a este fortalecimiento de la actividad sindical, seguramente se iniciarán más procesos laborales, ¿no? El sindicato es, digamos, una pieza clave cuando hablamos de SUNAFIL, cuando hablamos de procesos judiciales también, porque muchos de estos procesos judiciales laborales son iniciados por el sindicato. Entonces, esto es el panorama, digamos, o los factores externos que hay que tener en consideración de cara a este nuevo gobierno y a estos próximos 5 años que se van a venir en materia laboral. Ahora, lo que Brian les va a exponer es qué es, teniendo en cuenta este contexto, ¿no?, que vamos a vivir los próximos 5 años, cómo es que las empresas se tienen que preparar a la interna para, digamos, salir airosos, como siempre, de cualquier situación que podría presentarse. Los dejo con Brian a continuación. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, Cristina. Muy buenos días con todos. Gracias, ante nada, por estar presentes en este webinar, ya exactamente casi a la mitad del año. Hemos querido hacer este webinar pensando un poco en la perspectiva y la oportunidad que viene de cara a estos 5 años, y creo que en un panorama más mediano, digamos, en estos próximos 6 meses, ¿no? Entonces, como ya lo expuso un poco Cristina, es evidente que va a haber una mayor conflictividad laboral, ¿no? Al margen de quién sea el próximo presidente, ¿no? Esta conflictividad laboral se genera en función, como ya lo comentó, evidentemente,
digamos, algunos reclamos básicamente populares, y si uno ve el mapa del Perú, en cuanto a la votación y la polarización, ve básicamente marcado entre la costa y la sierra y selva, digamos, ¿no? Como dos polos distintos, digamos. Y esto se condice además entre dos situaciones distintas respecto a la formalización. Por ejemplo, en la costa en promedio hay una formalización del 50%, es decir, trabajadores que tienen acceso a la salud y a la pensión, mientras que en la sierra selva la informalidad ronda los 93% aproximadamente, ¿no? Es decir, y claro, en promedio nacional estamos entre 70 y tantos por ciento de informalidad, pero como se puede ver incluso, al margen del tema de la votación, la polarización también está en dos sentidos, ¿no? En el sentido de la formalización y la informalización, ¿no? Obviamente con mayor sentido en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, esto ha generado obviamente un impacto en la votación, pero también un impacto en las expectativas de las personas, ¿no? Y como hemos visto también en el panorama externo, digamos, que ha marcado Cristina, creo que el tema básicamente de las modificaciones que se van a generar, van a ser modificaciones que rondan en temas populistas, y lamentablemente el tema populista generalmente genera que el costo se traslade en las empresas, con lo cual yo creo que estos próximos 5 años y los próximos 6 meses van a ser retadores para todos nosotros, ¿no? Como empresa, y como oportunidad, ¿no? Ese es el punto que queremos un poco ver en esta exposición, la oportunidad que tenemos como empresa para tratar de, digamos, mejorar lo que estamos haciendo y obviamente poder enfrentar cualquier tipo de riesgo. Cristina, ¿podemos ver la primera? Sí. Bueno, un poco la pregunta inicial es cómo nos planificamos, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, digamos. El primer aspecto, como ya podrá ser evidente, hay un tema sindical importante que viene, ¿no? Hay aspectos sindicales. Como lo comentó Cristina, uno de los aspectos es la fiscalización, ¿no? Es más, como se pudo ver en el PPT, ¿no? Sobre la cantidad de inspectores, son pocos inspectores, y peor aún a nivel nacional y sobre todo en la sierra y selva, ¿no? Entonces, este aumento de inspectores y de fiscalizaciones va a generar, obviamente, una mayor revisión de lo que estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y si es que tenemos sindicato, digamos, el tema de las inspecciones, como ya sabemos, evidentemente es parte de las herramientas de negociación y es parte de las funciones que cumple un sindicato. Es decir, un sindicato, al margen de la negociación colectiva, donde se trata de incrementar los beneficios económicos, el sindicato también revisa algunos aspectos, como por ejemplo seguridad, salud en el trabajo o cumplimiento normativo. Es más, es parte de su función, o sea, digamos, no es extraño que lo hagan, me parece natural, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos aquí, que es el aspecto sindical, que se subdivide, digamos. Si no tenemos sindicato, debemos estar preparados para trabajar con el sindicato, porque obviamente el sindicato debe ser, en perspectiva, digamos, seguramente una posibilidad, sobre todo en estos próximos 5 años, ¿no? Y eso significa que si se crea el sindicato, van a haber más fiscalizaciones, ¿no? Porque recuerden, como lo dijo Cristina, el 80% de las fiscalizaciones son por denuncia, y de ese 80% de las fiscalizaciones por denuncia, un porcentaje importante son denuncias de las propias organizaciones sindicales, así que es seguramente parte de lo que viene. Ahora, la huelga, como todos sabemos, está regida con una serie de autorizaciones administrativas, ¿no? Básicamente, normativamente, como hemos visto, no hay una modificación a ciernes, digamos, pero es muy probable que se relajen algunos requisitos procedimentales. Seguramente el tema de los trabajos indispensables, ¿no? Ese tema lo vamos a ver un poco en las recomendaciones, pero con lo cual seguramente el tema conflictivo laboral por parte de las huelgas, si es que yo tengo sindicato, seguramente se va a gatillar, ¿no? También a los que tenemos sindicatos, también por experiencia lo que sucede es que la organización sindical tiende a tratar de copar, digamos, o estar dentro de los comités de las empresas. Claro, el comité más conocido por todos nosotros, ¿no? Que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero hay muchas empresas que tienen varios otros comités, ¿no? Comité de Cultura, bueno, el Payet como Comité de Diversidad, hay Comité de Hostigamiento Sexual, digamos, y una serie de comités donde se ve marcada
marcada la tendencia de la intervención del sindicato, porque obviamente eso está dentro de las funciones y finalidades del sindicato, es decir, poder generar, digamos, y resolver los conflictos laborales apoyando a los representantes, apoyando a los trabajadores, ¿no? Como representante de los trabajadores, ¿no? Y eso también obviamente le genera un rédito, ¿no? Es decir, en dos sentidos, ¿no? Genera mayor afiliación, porque obviamente se siente respaldado por el sindicato, y también genera también un rédito para el sindicato para poder negociar, ¿no? con el empleador. Entonces, ese es un tema que también se va a venir, ¿no? También, como decía, hay una posición estratégica en la intervención, no solamente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba diversas políticas de seguridad, digamos, tiene una intervención en la investigación de los accidentes, es decir, revisa los riesgos, entonces, con lo cual el comité es central respecto a la intervención de una organización sindical, con lo cual debemos estar preparados que si se crea un sindicato o si ya está, es muy probable que las tendencias generen hacia ese punto, ¿no? Obviamente, dentro también de la finalidad del sindicato es incrementar los beneficios económicos. Acá en el Perú, digamos, es común, digamos, el tema económico, digamos, la negociación colectiva ronda en base a ciertos incrementos de sueldo y a beneficios colaterales y económicos, ¿no? Ya en Europa, bueno, seguramente en el futuro va a ser así, pero la idea también es que no solamente se cierne, o no solamente se cierre en temas económicos, sino también se vea ciertas condiciones y además se negocie con el sindicato respecto a objetivos y metas del sindicato, respecto a reducir accidentes y demás. Bueno, eso va a estar dentro de nuestras recomendaciones, pero es algo que hay que ir viendo, ¿no? De cara a la próxima formación de un sindicato, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son el panorama y cuál es el efecto que va a generar. La siguiente, Cristina. Ok, ¿cuál es la situación actual del Perú? Porque eso un poco nos va a permitir ver cuál es el futuro de lo que viene respecto al sindicato, ¿no? La situación es que obviamente la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, viene cuestionando al Perú respecto al margen de afiliación sindical, ¿no? Somos uno de los países más bajos de afiliación sindical, ¿no? Y producto de ello, o sea, ¿por qué somos uno de los países más bajos de afiliación? Del informe que emite la OIT y los órganos especializados, es que básicamente se circunscriben a algunos aspectos, ¿no? El tema de la contratación temporal, el tema de la contratación indirecta, que es la tercerización y la intermediación, ¿no? Cristina un poco ha comentado ese tema, es decir, si hay un contrato temporal desnaturalizado, evidentemente eso va a generar que el trabajador no se quiera afiliar porque, perdón, un contrato temporal no va a quererse afiliar porque evidentemente el empleador ya no le renueva, si es que la finalidad es un poco interrumpir esta posibilidad de formar parte de una organización sindical, ¿no? Y respecto a la tercerización, ¿no? También, obviamente, ya no se va a afiliar al sindicato de la empresa, sino que ya formará parte de otra empresa y con lo cual no necesariamente va a intervenir en esta negociación. Ahora, esta situación ha generado que muchas empresas utilicen los contratos temporales, a mi parecer, digamos, extralimitando la funcionalidad de estos contratos, ¿no? Es más, incluso si uno quiere comparar como estadísticas, en los años 90, inicios, el 65% de los contratos eran a plazo indefinidos, ¿no? Indeterminados. Y a partir a principios de los 2000 hasta la actualidad, esta tendencia se ha reducido a ser menos del 30 y tantos por ciento, ¿no? Ahora, los contratos temporales actualmente utilizados en el Perú rondan los 65%, es decir, se ha habido un cambio de la tendencia, ¿no? Se utilizan más contratos temporales y menos contratos indefinidos. Ese tema también lo vamos a comentar en las recomendaciones, porque creo que hay un temor producto de la reposición, evidentemente, a la exageración en la utilización de los contratos temporales. Yo creo que ya en perspectiva de lo que viene el próximo gobierno, yo creo que hay que ver bien, con bastante cuidado el tema de la utilización de los contratos temporales. No significa que no los utilicemos, significa que los utilicemos o tratemos de utilizarlos de la mejor manera, ¿no? A veces el abuso de la utilización, es decir, yo puedo tener un contrato temporal bien hecho, pero
como quiero extenderlo a todos, ese contrato se puede desnaturalizar, ¿no? Lo digo en función a los proyectos que ha comentado Cristina, y que además esa es la tendencia, ¿no? En los planes de gobierno se ha señalado, obviamente, una mejora en la contratación de los trabajadores y en la utilización de los sindicatos, y lamentablemente el contrato temporal es, a decir de la OIT y órganos especializados, uno de los motivos por los cuales se cuestiona la afiliación o la poca afiliación en el Perú, ¿no? Igual también en la tercerización, ¿no? Y justamente vemos este proyecto que ha comentado Cristina, que es el proyecto de ley 6820. Yo los invito a revisar estos proyectos, que si bien cierto son proyectos que se están discutiendo y que seguramente no van a salir para digamos, este congreso, este tipo de proyectos se reciclan, es decir, se vuelven a presentar, se harán pequeñas modificaciones, pero básicamente estos son los proyectos que van a seguir dando vueltas, ¿no? Y el próximo congreso, ¿no? Un congreso que a nuestro criterio, ¿no? Al margen de la tendencia política, es un congreso populista, polarizado además. Es evidente que este tipo de normas es muy probable que se emitan, ¿no? O algo así. Entonces yo creo que de cara a lo que viene en el futuro, yo creo que hay que tenerlos muy, muy en cuenta, ¿no? Ahora, como ya he venido contando, ¿no? Es evidente que el próximo gobierno va a fomentar la afiliación sindical. ¿Esto significa que te va a obligar, te va a coger del cuello para que tengas un sindicato? No, pero obviamente si tienes una autoridad de trabajo que reduce los requisitos, ¿no? Tienes un poder judicial que se vuelve más flexible, perdón, mucho más protector a los trabajadores, ¿no? Y se flexibiliza los requisitos para la huelga, es evidente que va a fomentar, obviamente, una mayor afiliación, discutiendo, obviamente, el tema de los contratos temporales y de la tercerización, ¿no? Seguramente para generar ello, yo creo que la política va a estar enfocada en las inspecciones de trabajo, ¿no? Básicamente las inspecciones de trabajo, que va a ser un aliciente para, primero, sancionar a las empresas que atenten contra, obviamente, los derechos sindicales, pero también, obviamente, cuestionando los contratos de tercerización. Si nosotros podemos revisar un poco cómo ha ido la inspección en estos últimos 5 años respecto a la tercerización o contratación indirecta, ha sido muy poca, ¿no? Claro, el contrato de intermediación laboral, que ya viene siendo cuestionado hace años, yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Pero la tercerización, la verdad que han sido muy pocas las inspecciones que se han venido dando. Yo creo que a partir de este nuevo quinquenio, digamos, lo que va a generar es que evidentemente se cuestione este aspecto, y esto es algo que nosotros tenemos que ver, y lo vamos a ver ahorita en la planificación de lo que viene, ¿no? Siguiente, Cristina. A ver, como medidas de que hay que trabajar, a ver, en el sentido de qué es lo que tenemos que trabajar, bueno, ya varias empresas lo están haciendo, ¿no? Varias empresas están creando su matriz de riesgo, no solamente, obviamente, en el tema laboral, sino en otros aspectos, porque obviamente, digamos, el nuevo gobierno trae varios cambios, ¿no? En el sistema, seguramente, o se va a generar varios cambios, porque obviamente hay un tema polarizado, pero en el aspecto laboral se están haciendo matriz de riesgo, ¿no? Otras empresas están avanzando un poco más allá, incluso están haciendo planificaciones laborales en los próximos 3 meses, ¿no? Incluso, y otras que hemos visto, ya están generando, digamos, incentivos internos a la plana gerencial para reducir los riesgos y contingencias laborales que se han generado, porque si se van a aumentar las inspecciones laborales, ¿no? Y van a aumentar, obviamente, las organizaciones sindicales, es evidente que ellos van a atacar nuestros puntos débiles, ¿no? Con lo cual, ese es un tema que hay que ver. Ahora, para ir, digamos, en este plan de mejora, yo creo que un tema importantísimo respecto al tema sindical es el tema de las comunicaciones y denuncias. ¿Cuáles estos canales? ¿Qué es lo que sucede con la organización sindical? En nuestra experiencia, muchos de estos sindicatos se forman o se forma el conflicto laboral cuando, digamos, se producen conflictos en los rangos medios, ¿no? En función a el conflicto que existe con los jefes, por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces, digamos, algunas áreas requieren algunas condiciones laborales que la empresa no las da, ¿no? Pero yo creo que las podría dar, solamente que no las conoce, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay un divorcio, ¿no? En algunas empresas
entre los rangos superiores o de dirección con los rangos medios. Entonces yo creo que es un reto importantísimo en este quinquenio, que yo sé que la empresa va a estar enfocada en hacer sus negocios, pero yo creo que el área de recursos humanos va a jugar un rol importantísimo, porque si el área de recursos humanos puede hacer este enganche con los rangos medios, por intermedio de denuncias, fiscalizaciones, revisiones, ¿no? Para efectos de resolver los conflictos, ¿no? Evidentemente, primero, no deberían existir organizaciones sindicales porque la negociación va a ser par, digamos, ¿no? Y si ya tienes un sindicato, obviamente hay que escuchar al sindicato, ¿no? El sindicato debe ser como una especie de una herramienta de la empresa para tratar de mejorar algunos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas empresas ya existen, obviamente, que tienen sindicatos, tienen canales directos con la organización sindical o representantes para efectos de evaluar el plan de acción mensual. Ahora, otro tema importante, sí, es disculpe, está apurada Cristina, bueno, otra cosa importante es el tema del especialista en negociaciones colectivas, ¿no? Si ya tenemos un sindicato, ¿no? Sé que a veces lo manejamos internamente, pero hay que ver de tener un especialista y capacitar a los trabajadores que ven esta negociación, ¿no? Es importante que estén súper capacitados para poder lidiar con lo que viene, no solamente la negociación colectiva, sino también las próximas denuncias, ¿no? Comités de reuniones internas con el sindicato es indispensable, ¿no? Ahora, otro tema importante dentro de la planificación es ver nuestros puestos indispensables, ¿no? En enero de cada año, las empresas comunican a la autoridad de trabajo cuáles son los puestos indispensables que estos trabajadores en caso de huelga no pueden salir en huelga porque los necesitamos, porque son esenciales para nuestra actividad, ¿no? Eso, obviamente, es una obligación directamente relacionada con empresas que tienen sindicatos, pero muchas empresas que no lo tienen, lo comunican igual, ¿no? Entonces, obviamente esta comunicación de puestos esenciales no simplemente es una comunicación de una lista de todos los trabajadores, sino obviamente es un documento que se trabaja con un órgano especializado. Generalmente hay universidades como la UNI o centros especializados que hacen este estudio para ver qué tipo de trabajador es esencial en mi actividad. Si no tengo sindicato, lo necesito, yo creo que particularmente en este escenario yo tranquilamente evaluaría incorporarlo, ¿no? Porque no solamente me sirve para el tema de la huelga, ¿no? Sino también me sirve, por ejemplo, para la planificación del trabajo de algunas labores de emergencia. Por ejemplo, si yo tengo antenas o yo tengo algún tipo de ámbito productivo que no puedo parar, ese tipo de trabajador tiene que ir. Y si no va o falta o abandona el centro de trabajo, obviamente lo que va a generar es una mayor responsabilidad y mayor sanción, ¿no? También hay que calificar al personal de dirección y confianza. Esta calificación es importante, sobre todo antes de la formación del sindicato, porque obviamente nos permite saber quién es de dirección y confianza y quién puede estar o no estar dentro de un sindicato, ¿no? Es terrible luego estar en esa discusión, decir, oye, pero tú no puedes formar parte del sindicato porque además no está en el estatuto del sindicato y además porque eres de confianza, ¿no? Entonces, el trabajador a veces no tiene claro esta calificación, por lo tanto es importantísimo. La calificación de dirección de confianza sirve para un montón de aspectos, como por ejemplo el despido de un trabajador de confianza, el retiro de confianza no le genera la indemnización, más no la reposición, aunque bueno, hay una discusión de un pleno sobre que no le corresponde la indemnización, pero ya ese es otro tema. Pero es importantísimo la calificación. Si no lo hemos hecho, hay que calificar, ¿no? Hay que evaluar el perfil ocupacional, organigrama, las funciones y calificar formalmente a los trabajadores para que tengan conocimiento de esta calificación. Y finalmente, en aspectos sindicales, hay que evaluar la tercerización de nuestras contratistas. ¿Por qué lo digo de nuestras contratistas? Porque lo que va a pasar finalmente, si está mal, está desnaturalizada, va a generar que los trabajadores de la contratista quieran ser trabajadores de nuestra empresa. Y como lo ha comentado Cristina en el proyecto de ley 6820, se está generando varios aspectos para los trabajadores de las contratistas. Primero, formar parte del sindicato de la empresa principal. Segundo, participar en las utilidades de la empresa principal. Y sobre todo, no generar la contratación sobre mi actividad principal o giro de negocio, ¿no? Con lo cual va a reducir tremendamente el tema de la tercerización. Ya lo hemos visto ahorita, no sé si
no sé si han tomado conocimiento que la semana pasada se aprobó el proyecto sobre la eliminación de del personal de limpieza en las municipalidades. Yo sé que es un tema público, pero yo creo que es una muestra de lo que más o menos puede venir, ¿no? Reduciendo la contratación de la tercerización en algunos aspectos de la actividad de la empresa, ¿no? Siguiente, Cristina. Otro tema importante es que van a trasladarse varios costos a la empresa. Es decir, el Congreso, seguramente populista, o el Ejecutivo, para calmar este conflicto social, como siempre, van y tienden al aspecto formal, ¿no? El aspecto formal, que debería tratar de ancharlo, lo vuelven más costoso, ¿no? Y la informalidad persiste, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conocemos y ya lo sabemos. Ahora, tenemos que planificarnos para ver cómo podemos mejorar para reducir estos costos, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, es que evaluemos los costos no remunerativos. ¿Qué ha pasado en todos estos años sobre el tema no remunerativo, ¿no? El no remunerativo, recordemos que son ingresos que no tienen, no forman parte del cálculo de beneficios sociales ni de la seguridad social, ¿no? Con lo cual es un ingreso que no tiene un costo para la empresa. A diferencia de, por ejemplo, el básico o algunos conceptos remunerativos que aproximadamente van entre 35 y 43% de costo, es decir, por cada sol pago un sol 35 en realidad, ¿no? Entonces, estos beneficios no remunerativos, lo que ha pasado es que la empresa los ha dado indiscriminadamente, han sido fiscalizados y los ha multado, ¿no? Y se han generado demandas laborales. ¿Qué ha pasado con estas empresas? Yo creo que el principal problema es que no se ha evaluado la naturaleza de estos beneficios, las condiciones que tienen que tener y la finalidad, ¿no? que hay que cumplir. Entonces hay que, digamos, evaluar cada uno de estos conceptos, hay que hacer una política de conceptos no remunerativos, hay que establecer los formatos de utilización. Por ejemplo, si voy a dar una asignación por educación a los padres, digamos, ¿no? Hay que hacer una declaración jurada, ¿no? Y un documento para efectos de que si me fiscalizan, podemos pedirle, no sé, la libreta, las boletas de pago, es decir, la acreditación que requiero, y que si no cumplen con proporcionarme esa información, yo puedo sancionarlos, ¿no? Es decir, hay que establecer todo este sistema de conceptos no remunerativos y hay que estructurarlos correctamente. Otro tema importante también, sobre todo para el personal de alta dirección, ¿no? Hay que evaluar el tema de la remuneración integral anual, ¿no? La remuneración integral anual es un ingreso que incluye las gratificaciones y la CTS, ¿no? Y ahora es súper importante, ¿por qué? Porque recuerden que dentro de la proyección, ¿no? de los próximos 5 años se va a cuestionar muchísimo el tema previsional, ¿no? Entonces, muchas personas actualmente, hoy día, quieren sacar sus fondos, ya lo están sacando por estas normas del Congreso, pero quieren trasladar sus fondos. Algunos extranjeros incluso han trasladado sus fondos a su lugar de residencia y están viendo la forma de sacarlos por el temor que existe, evidentemente, de otros países que se perdieron estos fondos o el Estado hizo algunas normas que los perjudicaron, caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora los trabajadores quieren sacar estos fondos y hay un cuestionamiento respecto al tema previsional, hay que verlo, digamos, para efectos de reestructurar este tipo de ingresos, ¿no? Que además genera un ingreso neto a la empresa y un ingreso neto al trabajador y además un ahorro en los costos, ¿no? Hay que evaluarlo, ¿no? Siguiente, Cristina. Otro tema importante que ya hemos venido comentando es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, en realidad comento como cualquier comité porque la intervención sindical, por ejemplo, está en todos los comités, pero digamos, este comité es súper importante. El comité digamos, implica la aprobación de varios documentos. Incluso el año pasado se ha modificado la norma de seguridad y salud en el trabajo y se ha establecido que el comité apruebe los planes y demás, ¿no? Entonces, con lo cual,
siendo el comité, además, un actor activo respecto a la fiscalización de los temas laborales, como por ejemplo los riesgos, accidentes de trabajo, ¿no? Los posibles daños, es evidente que tenemos que tener control sobre este comité en el sentido de que es riesgoso, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo sindicato? El comité ingresa y se generan un montón de conflictos, ¿no? Muchas consultas del comité provienen por la intervención de la organización sindical o la representante de los trabajadores y no está claro a veces qué es lo que pueden hacer o no hacer dentro del comité. Entonces, en ese panorama, la recomendación es hacer políticas dentro de mi comité, aprobado por el comité actual, donde fijen las reglas claras, ¿no? De lo que sucede. Por ejemplo, hay que establecer en esa política el cronograma de elección. Es clásico el problema en el cronograma. Incluso me ha pasado, nos ha pasado en la asesoría, por ejemplo, que un sindicato no quería, bueno, antes de que salga esta modificación de que la empresa puede hacer la elección del comité, un sindicato no quería hacerlo porque me estaba negociando a la par. Entonces me decía, bueno, yo no lo voy a hacer si es que tú no me das este incremento, ¿no? Entonces, bueno, ahora, digamos, eso se ha resuelto porque la empresa, si es que no se cumple el cronograma o el sindicato no quiere llevar a cabo la convocatoria para la elección del comité, lo que va a pasar es que lo puede hacer la empresa, ¿no? Pero, digamos, siempre hay un montón de conflictos dentro del comité y la elección del presidente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que yo creo que lo podemos ir resolviendo si es que tenemos una política interna aprobada por el propio comité. Yo sé que se puede modificar, pero obviamente si ahorita estamos bien en el comité y digamos hay personas razonables que pueden elegir y pueden definir las reglas, nos podemos adelantar a ese conflicto, ¿no? Ahí hay que ver el tema de los requisitos para ser miembros del comité, ¿no? También ese es un elemento importante, por ejemplo, ¿no? Y nada, sigamos. Este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Ya hemos hablado que los contratos temporales van a ser cuestionados, ¿no? Es más, hay proyectos que quieren limitar el contrato de incremento de actividad, que la verdad que muchos utilizan ese tipo de contrato, además del de necesidad de mercado, que la verdad que es muy cuestionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué utilizan? O sea, me pasó una vez con un cliente y me decía que ellos utilizaban contratos temporales porque decían que en el Perú no se podía despedir, ¿no? Y a ver, yo creo que eso no es correcto, ¿no? En el Perú sí se puede despedir, ¿no? Siempre y cuando cumplas con el procedimiento. El tema aquí es que para cumplir el procedimiento hay que tener varios aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo tener las políticas o los reglamentos internos. El otro día, no digo, hace varios meses, una empresa nos pasó un reglamento interno para revisarlo, ¿no? Oye, me dio un poco de risa porque, digamos, en el reglamento interno que me había pasado, parece que lo había sacado internet o alguien se lo había pasado, incluso decía el nombre de otra empresa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a veces eso lo hacemos simplemente por cumplir con esta regla de que si tenemos más de 100 trabajadores tenemos que tener un reglamento interno. Pero el reglamento interno es una herramienta fundamental para efectos de regular las relaciones internas, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de que si tengo una empresa, por ejemplo, que tiene un montón de problemas con el alcohol, no sé qué pasa con sus trabajadores, bueno, algo así como lo que sucede en un estudio, ¿no? Siempre, cada semana o cada 2 semanas, tienen algún trabajador que va con el efecto del alcohol, ¿no? Entonces, obviamente, es un tema regular. Entonces, hay que regular ese aspecto, ¿no? Tanto en el reglamento interno como en el código de ética respecto al consumo y uso del alcohol, tolerancia cero y demás, ¿no? Es decir, hay que identificar los problemas y los problemas hay que trasladarlos al reglamento interno. Hay que darle realidad a nuestro reglamento interno porque lo vamos a necesitar. Ese reglamento interno es fundamental para efectos de la imputación de faltas graves, ¿no? También a veces siento que el problema de los procedimientos de despidos pasa mucho por el tema de, uy, qué flojera, mejor no le renuevo el contrato y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento importantísimo es hacer este tipo de procedimientos porque ahora, la verdad que teniendo los contratos temporales
tan cuestionados, cambiando los criterios del Poder Judicial y acelerando los procesos judiciales, seguramente el tema de los contratos temporales va a ser uno de los puntos que más se van a discutir, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en los procedimientos. ¿Y qué significa trabajar en los procedimientos? Significa tener un file personal, digamos, guardar todas las sanciones que se hayan identificado, ¿no? Poder tener un acceso directo a estas sanciones, delimitar quién va a sancionar, es decir, el jefe puede amonestar, pero la suspensión la maneja el jefe o la maneja recursos humanos, ¿no? El procedimiento de despido la maneja el jefe o la maneja recursos humanos, hay que delimitar claramente quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, hay que capacitarnos bien en cómo hacer el procedimiento. A veces, para serles sinceros, los procesos judiciales respecto a la impugnación de despido no se pierden porque el trabajador generó más pruebas. A veces se pierde porque la empresa no hizo lo que tenía que hacer en la parte más importante, el procedimiento de despido. Si el procedimiento de despido lo hacen correctamente, nosotros les podemos asegurar que existe un 90 y tantos % que vas a ganar ese proceso, ¿no? Sí, claro, uno podría decir, no, pero los jueces son pro trabajadores. Eso es mentira, ¿no? En realidad, obviamente, pues hay una, digamos, una sensación de más, pero yo creo que en realidad los jueces se cogen de los errores de la empresa, no tanto la virtud de la defensa del demandante, del trabajador. Yo creo que el error principal es la empresa, y no es seguir este procedimiento, ¿no? Y contar con todos los elementos que se requiere. A veces vienen los jefes y no nos informan, entonces yo creo que ese jefe hay que sancionarlo, ¿no? O sea, no solamente hay un incumplimiento por la acción, sino también por la omisión, ¿no? Si no nos informan, hay que sancionarlo y hay que capacitarlo para que sepan que lo puedo sancionar, ¿ok? Siguiente. Ya, ok. El siguiente es respecto a, creo que hay un error ahí en el nombre, pero es un tema del procedimiento sancionador, ¿no? La recomendación es lo que ya un poco les decíamos, ¿no? Hay que actualizar nuestros reglamentos, hay que darle realidad, ¿no? Hay que capacitar a los jefes para efectos de que puedan identificar las faltas y puedan informarlas, ¿no? Evidentemente, y sancionarlas, ¿no? Hay que fundamentar las cartas de preaviso correctamente, hay que adjuntar todos los medios probatorios. Muchas empresas dicen, no, pero mejor no le adjuntamos el informe porque ¿qué va a decir? Yo lo firmé. Bueno, lamentablemente hay que hacerlo. Hay que adjuntar todo lo que hemos utilizado para hacer mi carta de preaviso de despido. Incluso algunas empresas, dentro de sus procedimientos que están elaborando, ya tienen el formato de carta de preaviso y carta de despido, ¿no? Ahí, obviamente, hay un apartado para los hechos, hay un apartado para los fundamentos, hay un apartado para decir qué tipo de falta es, o sea, decir en cuál de los incisos taxativos de la norma se encuentra, ¿no? Y finalmente hay un anexo, hay una parte donde pones los anexos y los documentos que estás utilizando para estos medios probatorios. ¿Qué medios probatorios? Hagamos informes internos, es decir, elaboremos esos informes internos, declaraciones juradas. A veces no queremos hacerlas porque pero es evidente. Pero recuerden que cuando tú interpones una demanda, pasa más o menos entre 6 y 1 año para que te notifiquen. Y en esos 6 o 1 año ya no está el trabajador que declaró o que informó. Entonces hay que hacer declaraciones juradas, si pueden ser con audio y video sería ideal, ¿no? Y hay que tener todos los medios probatorios, ¿no? Hay que sancionar a los jefes que no nos informen, definitivamente. Bueno, obviamente antes que sancionarlos hay que capacitarlos porque muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Pero si ya no nos informan, obviamente hay que sancionarlo porque obviamente finalmente el riesgo lo traslada a la empresa y hay un problema, ¿no? En resumen, el 93% son por impugnación de despido se ganan si es que se hace correctamente el procedimiento de despido. Correctamente es con las recomendaciones que le hemos contado. Entonces hay que trabajar en ese procedimiento. Algunas empresas están haciendo incluso planes de mejora de sus procedimientos de despido y están dejando de utilizar la no renovación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Siguiente. Bueno, Cristina lo ha comentado bien este tema, ¿no? Es decir, vienen fiscalizaciones, ¿no? En fiscalizaciones nos estamos dando cuenta que hay varios problemas actualmente y seguramente se van a potenciar en los próximos meses. Hay múltiples órdenes de inspección sobre los mismos temas, ¿no?
tenemos una empresa que le han abierto como 10 inspecciones y cada uno le pide sobre un trabajador. Yo creo que ahí hay que acumularlas, ¿no? ¿No? Hay que utilizar la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Para pedir más plazos si necesitamos, ¿no? Muchas empresas dicen, le dan 5 días para cumplir y obviamente pues los documentos están archivados, no los tienen y no le dicen nada, le dicen al inspector y luego el inspector los sanciona por obstrucción a la labor inspectiva. Hay que pedirlo formalmente. Yo sé que lo podemos decir verbalmente al inspector y el inspector nos puede hacer caso, pero si no nos hace caso nos va a multar. O sea, tengamos cuidado con algunos inspectores que son maliciosos, porque además luego nos piden algunos beneficios y eso no es correcto. Entonces, estemos preparados con eso. Hay que identificar qué es lo que quiere la inspección, o sea, qué materia está revisando. Si está revisando seguridad y salud en el trabajo, y hay que ver el vencimiento de los plazos y los recursos impugnativos. Ahí nos ha pasado, creo que hace poco, digamos, varias empresas que tienen problemas, no han revisado su casilla, ¿no? Yo sé que con la pandemia ha habido varios cambios, pero, digamos, la casilla fue una norma del 2020 que dijo que era obligatoria y luego ya se comenzó a notificar. Entonces, tengo varias empresas que tienen problemas ahorita porque les han notificado su casilla y no han revisado su casilla. Entonces, en la casilla lo que tenemos que hacer es afiliar un correo electrónico. Además, tengo varios clientes que han afiliado un montón de correos, entonces le llega como a 5 personas. Eso nos evita el problema de que uno está de vacaciones y ya todo el mundo lo sabe. Claro, hay que coordinar bien ahí porque las 5 personas después se marean, ¿no? Pero hay que, yo creo que es una buena solución. Hay que afiliar la casilla electrónica con el correo electrónico para saber cuándo nos notifica. Y igual siempre está revisando constantemente nuestra casilla electrónica. Nada, eso es en ese tema, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, me extendí un poquito. Yo creo que lo que hay que hacer de cara a estos 6 meses o los próximos 5 años es, yo creo que es aprovechar estos meses que, digamos, hay cierta incertidumbre, ¿no? Para hacer, para revisar lo que estamos haciendo bien, o lo que estamos haciendo mal, principalmente, ¿no? Hay que hacer auditorías internas. ¿Por qué? Porque sabiendo que vienen inspecciones laborales y que va a haber mayor conflictividad laboral, obviamente nosotros como empresa seguramente seremos el centro de las fiscalizaciones y seguramente de un gran descontento social, ¿no? Entonces tenemos que identificar, si algo estamos haciendo mal, hay que corregirlo, hay que identificarlo primero. Luego hay que ver la posibilidad de la solución, el mecanismo de la solución, ¿no? A veces las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero hay que hacer planes y proyecciones. Incluso hay empresas que ven la corrección anualmente, ¿no? O sea, vamos a reducir este riesgo de aquí en este año. Incluso, digamos, algunos puestos gerenciales tienen metas y beneficios en función a la corrección de esos errores o riesgos, digamos, ¿no? Y luego, si ya no nos podemos corregir o hay complicaciones de corregir, hay que trasladarlos a la contabilidad o hay que ver cómo podemos identificarlos, ¿no? Recuerden que en la prescripción laboral son 4 años para el reclamo de beneficios laborales y en la inspección laboral es un periodo también igual, ¿no? Si nos piden información mayor en la inspección, yo no la tengo que dar. Entonces, yo creo que ahí se puede ir jugando un poco con la provisión y cómo voy a calcular mi contingencia, ¿no? Y finalmente, no, la siguiente. Para ir terminando, creo que un poco lo que hemos querido enfocarnos es, las empresas tenemos que hacer un plan de acción. Yo básicamente he enfocado muchísimo en mis procedimientos disciplinarios para hacerlos realidad. Yo creo que hay muchas empresas que, bueno, han comenzado hace muchos años y les ha dado muy buenos resultados, ¿no? Obviamente este proyecto de procedimientos disciplinarios o eficiencia de los procesos disciplinarios implica no solamente despedir correctamente, sino tener los documentos, tener las pruebas, los reglamentos, etcétera. O sea, es decir, y luego de eso hacer una capacitación al interior de la empresa para ejecutarlo correctamente. Hay que mejorar en la atención de las inspecciones, ¿no? Sobre todo, básicamente, que se van a enfocar en los temas de contratación temporal, contratación indirecta, o sea, tercerización, ¿no? Y seguramente en el cumplimiento de obligaciones laborales, seguridad, salud en el trabajo.
Y finalmente, el tema importantísimo, debemos voltear al interior de la empresa. El rol de recursos humanos en estos 5 años va a ser gravitante, ¿no? Recursos humanos tiene que ser el pivot dentro del partido, ¿no? Para poder identificar lo que estamos haciendo mal, ¿no? Poder generar un canal de comunicación con los trabajadores y poder tratar de resolver los conflictos interiormente, tratar de generar negociaciones, reducir los conflictos laborales y, digamos, de cara a procesos judiciales, ver si nos hemos equivocado y si podemos negociar. A veces la falta de negociación nos sale más caro, porque finalmente, bueno, tenemos otros costos, no solamente los abogados, sino también las tasas, el tiempo, el costo horas hombre, estar enfocado a un proceso judicial, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de darle un vuelco a nuestras relaciones y generar, voltear más al interior de tratar de resolver estos temas y otros futuros conflictos laborales. Muchas gracias. Gracias, Brian. Súper interesante tu exposición y definitivamente la idea de este webinar es que de esta situación compleja que estamos viviendo en el país, tenerlo en cuenta como una oportunidad de mejora, ¿no? Y como dice Brian, ver la manera de ordenar la casa en los temas laborales, ver qué reclamos tenemos actualmente, qué quejas tenemos y enfocarnos en solucionarlas antes de llegar a una situación de conflicto, ¿no? Que siempre es mejor la solución interna, la solución entre las partes que una inspección laboral, que una demanda, ¿no? Entonces tratemos de ordenar la casa en estos temas laborales importantes que ha comentado Brian y así poder evitar situaciones conflictivas en un futuro. Creo que esta es una oportunidad de poder mejorar todos estos temas laborales que de alguna manera podrían estar fallando dentro de la empresa. Vamos a comentar la encuesta que lanzamos al inicio de la exposición. Diego, por favor, ¿la puedes poner en pantalla para verla? Y así la comentamos un poquito. Perfecto. Bueno, las respuestas, básicamente, como pueden ver, seguramente están muy alineadas con este contexto de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la respuesta a la primera pregunta es si se está evaluando algún incremento de sueldos o de bonos durante el 2021, ¿no? Un 77% ha contestado que no. Es, digamos, refleja la incertidumbre y la coyuntura actual. Y si se ha detenido la contratación de nuevo personal en su empresa, bueno, aquí casi el 50% sí, 50% no. Un tema también polarizado, parece, Brian. Algunos sí, algunos no han detenido el tema de la contratación, ¿no? Yo espero que ya en los próximos días tengamos el panorama más claro respecto del nuevo gobierno y esto de definitivamente tener las cosas claras van a ayudarnos a poder tener un panorama más claro también al interior de las empresas y de las acciones a seguir en un futuro próximo en este año y en los próximos 5 años también. Vamos a responder algunas de las preguntas que han formulado. Preguntan, buen día, de acuerdo a su consideración, ¿en cuánto podría incrementarse la remuneración mínima vital? Bueno, a lo largo de la campaña se ha hablado de diferentes incrementos, diferentes modalidades, ¿no? Se ha hablado de un incremento de la remuneración mínima vital alrededor de 1.000 soles, ¿no? Eso también dependerá quién sea finalmente el presidente que sea proclamado y que de alguna manera dé más luces respecto de su plan laboral, que en algunos casos es un poco claro, por así decirlo. La siguiente pregunta es, vamos a ver, ¿todos los cargos de jefaturas que reportan al personal de dirección deberían ser puestos de confianza? Brian, ¿de repente nos ayudas absolviendo esta consulta? Sí, correcto. ¿Todos los cargos de jefatura que reportan al personal de dirección deberían ser puestos de confianza?
No necesariamente, ¿no? Yo creo que, a ver, para ver si un trabajador es un trabajador de confianza, hay que ver varios elementos, ¿no? Primero, la información confidencial y sensible, ¿no? Que maneja, ¿no? Pero esta información insensible y confidencial no es toda la información, porque obviamente, en cierto sentido, toda la información que manejamos, podrías tú decir, es confidencial y reservada. Entonces, yo creo que es información que sirve para la toma de decisiones de la empresa. Tenemos que calificar al personal formalmente. Y segundo, hay empresas que tienen estos cargos o jefaturas y suscriben acuerdos de confidencialidad que te sirve durante la relación laboral y también te sirve de forma posterior. Estos acuerdos son fundamentales. Entonces, la respuesta es que no necesariamente, pero yo particularmente que la empresa evaluaría el perfil ocupacional, el organigrama para ver a quién reporta esta jefatura, ¿no? La información que reporta. En el perfil ocupacional establecería el tipo de información y utilizaría su contrato de trabajo para efectos de identificar la información confidencial que tiene. Con eso yo creo que tú vas a poder demostrar que este trabajador es de confianza. Recuerden que la calificación es por la naturaleza del puesto, no es que a mí me interesa que tú seas de confianza y a este no, ¿no? Sino es por la naturaleza y las funciones que realiza en el marco de la relación contractual, ¿no? Con el empleador. Efectivamente, no, y lo importante es hacer una evaluación puesto por puesto, ¿no? Teniendo en cuenta las funciones específicas de cada trabajador y a quién reporta, ¿no? Y siempre es mejor cumplir con el procedimiento interno de calificación que no cumplirlo, ¿no? Tanto para el personal de dirección como personal de confianza. Relacionado a ese tema, hay una pregunta que establece lo siguiente. En caso de un gerente, siendo personal de confianza y dirección, ¿debemos tener ambos nombramientos o el hecho de calificarse como dirección ya implica ser un personal de confianza? Yo creo que sí, efectivamente el personal de dirección ostenta tanto la calificación como personal de dirección y personal de confianza. A ver, Brian, si nos das un poco más de luz sobre este tema, ¿no? A ver, un personal de dirección generalmente siempre es personal de confianza, ¿no? A la vez. No hay problema alguno en que un trabajador sea calificado como dirección y como de confianza a la vez. No se está estableciendo nada ilegal ni nada. Podrías calificarlo como personal de dirección o calificarlo como personal de dirección y de confianza porque encaja perfectamente dentro de las dos definiciones, ¿no? Lo importante es cumplir con este procedimiento interno de calificación porque esto nos va a ayudar muchas veces mucho a sustentar una posición ante la autoridad inspectiva o ante la autoridad judicial. Brian, no sé si tienes algo más que agregar. Te fuiste, entonces yo comenté un poco la respuesta. Sí, ya volví. ¿Se me escucha bien, no? Sí, ahora sí. Bueno, voy a hablar con mi, bueno, ok, bueno, a ver, yo creo que, a ver, yo particularmente me gusta calificarlo como dirección y confianza, ¿no? O sea, el de dirección siempre incluye al de confianza, pero, a ver, hay a veces una confusión en el Poder Judicial sobre lo que es dirección y confianza, ¿no? Entonces, yo particularmente le pongo que es de dirección y es de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay alguna discusión sobre esta categoría, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Sí, efectivamente, o sea, no se vulnera ni una norma si es que se hacen las dos calificaciones, como les decía, ¿no? No hay ningún problema. Se pueden hacer las dos calificaciones en la misma comunicación. Otra pregunta que hacen con respecto al nuevo proyecto de ley de las cunas o guarderías, ¿no? ¿Qué tan pronto se debería adecuar y cuánto es lo que se debería pagar al trabajador ese extra adicional? A ver, lo que establece este proyecto de ley en líneas generales, como les comentaba, es que el empleador debe implementar una cuna o guardería, ¿no? Esta obligación es para aquellos empleadores que cuenten con 20 o más trabajadores de la empresa y para niños
o para hijos de estos trabajadores que menores de 3 años, ¿no? La idea es que mientras que los padres están trabajando, los hijos menores de 3 años se quedan a cuidado del empleador en estas cunas guarderías que tienen que implementar, ¿no? Todos los costos de esta cuna y guardería es a cargo del empleador, ¿no? O sea, todo, el mantenimiento, el personal que va a tener que contratar para estas cunas y guarderías para que se hagan cargo de los niños de los trabajadores, ¿no? Ahora, la norma da dos opciones, digamos, para cumplir con esta obligación. O implementas esta cuna guardería o no la implementas, por ejemplo, porque podría ser que la empresa no tenga un espacio donde implementarlo, ¿no? Entonces, no la implementas, pero en lugar de esta implementación, lo que vas a tener que hacer es, como empleador, asumir el costo de la cuna o guardería donde va a dejar a su niño, el trabajador, mientras esté trabajando, ¿no? Entonces, son dos opciones. O implementas la cuna o guardería dentro de la empresa, o asumes el costo, ¿no? No hay dentro de este proyecto de ley un porcentaje específico respecto de este costo que debe ser asumido por el empleador, ¿no? En caso no simplemente la cuna o guardería, sino que el niño sea dejado por el trabajador en otra cuna o guardería externa, ¿no? No, eso seguramente será objeto de reglamentación. Sé que este proyecto de ley de la cuna guardería está en agenda del Pleno esta semana, ¿no? Entonces, de repente vamos a tener novedades respecto a este tema durante esta semana. Pero si no tenemos novedades durante esta semana, seguramente, como muy bien dijo Brian, muchos de los proyectos de ley de materia laboral, en realidad en cualquier materia, son reciclados, ¿no? Entonces, si no son vistos por este Congreso, que le queda ya muy pocas semanas de vida, van a ser vistos por el próximo Congreso. Y es un tema que de todas maneras, creo yo, va a estar dando vueltas en estos próximos meses, ¿no? Entonces, atentos con este proyecto de ley. Dice, buenos días, dice Víctor, las empresas buscan no tener juicios por despidos al ser contratistas mineros. En ese contexto podría ser visto como una empresa que tiene esa práctica. ¿Cómo se puede sustentar estos escenarios sin ser percibido como mala práctica para el mercado? O sea, no entiendo mucho la pregunta, pero en línea en lo que hemos conversado y lo que les ha expuesto Brian, ¿no? Mucho mejor es voltear, ¿no? Como recursos humanos, voltear a la interna y ver qué problemas tenemos dentro de la empresa y tratar de resolverlos, que finalmente llegar a un proceso judicial, ¿no? No sé si, Brian, tú has entendido mejor que yo la pregunta, yo no la entiendo. Sí, ¿se me escucha bien? Como se está Sí, yendo un ahora poco. sí. Por favor. Bueno, a ver, yo lo que entiendo es que la pregunta está referida de que el procedimiento de despido se ve como una mala práctica, ¿no? Entonces, Ok. yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que al revés. Yo creo que si un trabajador comete irregularmente o comete algún incumplimiento, hay que proceder con el despido. Ahora, no necesariamente tienes que despedir. Me pasó la otra vez con una empresa que iniciaron el procedimiento, el trabajador pidió disculpas, ¿no? Y en vez de despedirlo, lo sancionaron con una suspensión perfecta, ¿no? Sin goce de haber. Y luego me enteré a los meses que era el trabajador del año. Entonces, yo creo que no es solamente para despedir, sino el procedimiento disciplinario no tiene por finalidad despedir, tiene la finalidad de hacer mejores trabajadores. Ese es el punto. Sí, o sea, no hay que tener miedo a sancionar, creo yo, ¿no? Cuando se tienen las normas claras internamente, estas políticas o documentos internos de los que nos habló Brian, ¿no? Todo, hay por ejemplo, un buen reglamento interno de trabajo, ¿no? Que hay que revisarlo constantemente, una política interna para sancionar, cuando hemos capacitado debidamente a los jefes de la empresa, ¿no? Este mando intermedio que es generalmente quien sanciona, no hay que tener miedo a sancionar si es que
digamos, tenemos las normas claras de juego, ¿no? Y siempre buscando, evidentemente, la proporcionalidad entre la falta que ha cometido el trabajador y la sanción que se va a imponer. En muchos casos no va a ser un despido, pero sí podría ser una amonestación escrita o una suspensión sin goces de haberes, ¿no? Y es importante, como lo dijo Brian muy bien en su exposición, todo debe estar debidamente documentado, ¿no? Tenemos que tener evidencia de todas las sanciones que impongamos a los trabajadores, porque eso nos va a servir para defender la posición de la empresa en caso se llegue a sancionar al trabajador con el despido, ¿no? Entonces todo debemos dejarlo debidamente acreditado. Yo creo que no veo una pregunta más. Tú, no sé si Brian ves alguna pregunta adicional. No, solamente una de la cuna, guardería, y el proyecto de ley señala que va a ser dependiendo a cuál de los padres le corresponde la responsabilidad del niño, ¿no? Eso me imagino que ese va a ser el sentido y el reglamento también va a definir algo por el estilo, ¿no? Exactamente. No creo que haya la posibilidad de percibir 2 veces este mismo beneficio, ¿no? Y acabo de actualizar esto y dice, ya la última pregunta ya, previa a la aplicación de una amonestación escrita por la comisión de una falta que no es grave, ¿es requisito iniciar un proceso disciplinario? Bueno, aquí normalmente, o sea, lo que establece la ley es que se comete una falta y la empresa tiene, o el empleador puede sancionar de acuerdo a la gravedad de la falta con una amonestación escrita, una suspensión o el despido, ¿no? Y en el caso del despido, la norma sí ha establecido de manera clara cuál es el procedimiento a seguir para aplicar esta sanción de despido, ¿no? Que implica la carta de preaviso o de imputación de falta grave, la posibilidad de descargo del trabajador y luego recién aplicar la sanción ya de despido en sí. Respecto de la imputación, de las sanciones referidas a la suspensión y a la amonestación escrita, no hay un procedimiento a seguir como en el caso del despido. Sin embargo, jurisprudencialmente también se ha establecido que en estos dos casos, ¿no? Y la SUNAFIL también en algunos pronunciamientos, que en estos dos casos, tanto de amonestación escrita como de suspensión, se le debería dar la posibilidad al trabajador de presentar sus descargos también previa a la imposición de estas sanciones, ¿no? Pero, repito, en la ley no hay nada escrito de manera expresa como si lo hay para el caso del despido. Ay. Ya, yo creo que con eso terminamos. Hay otras preguntas que se acaban de hacer ahorita en el último minuto que ha actualizado el módulo de preguntas y respuestas, pero ya esas preguntas las vamos a responder. Con gusto nos mandan un mail y nosotros los atendemos las preguntas o las consultas que vayan a tener. Muchísimas gracias por su participación. Les quería comentar que una vez que esté ya definido, proclamado el presidente o la presidenta que vamos a tener para los próximos 5 años, lo que vamos a organizar o ya estamos organizando es un webinar laboral con participación de estudios amigos del extranjero que nos van a poder ayudar o nos van a compartir su experiencia respecto del modelo de gobierno que podríamos tener en un futuro. Entonces, eso ya lo estamos organizando, ya estamos trabajando en eso y seguramente este webinar será entre el 20 de julio y el 30 de julio. Así que estén atentos, igual nosotros lo vamos a anunciar en redes como siempre. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Brian. Algunas palabras finales ya para despedirnos. Voy a cambiar mi conexión. Nada, les agradezco muchísimo la atención. Este es un tema muy interesante. Hemos tratado de armar, digamos, un plan de acción para que ustedes se vayan guiando, digamos, acá en los próximos meses. Y
hay que asistir al próximo webinar, que va a estar súper interesante porque nos va a dar una mejor perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias. Chao, chao.